Bienvenidos y bienvenidas a Algo Entendí. Este podcast se llama así porque yo generalmente estoy con esa sensación de no quedar afuera de las cosas, pero tampoco puedo decir que entiendo todo el tiempo, o sea que generalmente entiendo algo de cada cosa. En este podcast voy a estar acompañada de mi gran amigo, productor, músico, artista, cantante, Mauri Meyer. Vamos a estar hablando con distintas personas, gente que admiramos, amigos, amigas y gente que no conocemos pero nos dieron ganas de charlar. Hoy vamos a tener a un escritor, periodista, conductor de televisión, que siempre me encanta hablar con él, el señor Franco Torcha. Perfecto. Estoy. ¿Estás? Estoy, sí. ¿Estás rapado? No. No, me puse esto, vengo de trabajar. No, me puse esto y me lo dejé. Me resulta, últimamente me estoy protegiendo mucho la cabeza. Y la herramienta de trabajo. Eso lo decía Leonardo Fabio. Sí. Por eso hoy me hicieron alguien me vio y me hizo después como un collage en donde después te lo muestro. Estás haciendo un homenaje en algún punto. Pero yo decir, ¿qué pasa? ¿Qué te guardás? Tengo una relación súper intensa con su obra. Ajá. No, sí. ¿Sabes que el otro día te escuchaba decir en un lugar, hablabas de que tus padres eran inmigrantes, o tu padre? Mi padre. Y mi padre también. Entonces compatibilicé mucho con lo que contabas, sí. Porque me generaba muchísima identificación lo que hablabas en relación al trabajo, ¿no? Uf. Como que ahí hay algo de sufrimiento total. Sí, es como una soldadura, ¿no? Que terminás teniendo, por lo menos yo, con el trabajo, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus maltratos, en cualquiera de sus formatos explotadores, vanos, que bueno, o lógicamente con el transcurrir de las décadas yo creo que un poco fui mejorando esa soldadura y la fui liberando, pero de todas maneras sí, me siento demasiado como pendiente del trabajo, mucho más de lo que hubiera deseado, de lo que hubiese Pero querido. No es de un lugar placentero, decís que no vienes de un lugar placentero. No es de un lugar placentero. Claro. No es desde un lugar placentero. Es difícil siempre hablar de esto y yo creo que aún más difícil es en nuestro país, en la región, por supuesto, en esta temporada del mundo también. Es difícil. Porque bueno, nada, por supuesto que la tentación, o mejor dicho, la objeción primera siempre va a ser que nos estamos quejando de llenos. Totalmente. Y que, bueno, y además, respecto de mí, no sé qué te pasa a vos, insisto, pero bueno, la idea, circula una idea de que trabajas exactamente de lo que querés. Que en buena medida eso puede ser así, pero el mundo ese que decimos que se llama lo que mayoritariamente querés, no. Claro, pero lo que querés es muy diverso, no es homogéneo lo que querés. No, sí, bueno, claro. Está bien, es lo que querés, pero y aparte va cambiando en relación al tiempo porque Exacto. Yo no soy la misma hace 10 años o hace media hora. Y quizás la industria o si querés el medio que te interesa tiende a encasillar. No, y además de eso va cambiando también y en general para peor o bueno, qué sé yo. ¿Qué ves para peor? ¿A qué te referís? Bueno, yo trabajo de periodista hace muchísimos años, digamos. El periodismo es una profesión sepultada por múltiples factores, sepultada. Y en nuestro país más aún, digamos, completamente dependiente de una serie de factores, sobre todo diría yo político-financieros, Totalmente. sobre todo y fundamentalmente político-financieros que han contribuido enormemente a sepultarla. También han contribuido enormemente los profesionales que sin ningún tipo de problema cavaron la fosa, ¿no? Tomando rápidamente ese dinero en sus manos, que es mucho. Digamos, el periodismo está muerto para mí, pero hay zonas de lo que se entiende o de lo que se consume como periodismo, sí, en la que hay una cantidad exorbitante de dinero en este momento. Y por ende quienes allí están y quienes allí se lanzan están ganando sueldos inimaginables. Y construyendo opiniones de mierda realmente, ¿no?
Bueno, vamos a abrir un vinito como para descomprimir. Cambiando de tema, esto que tiene que ver con la construcción de la identidad. ¿Hay algo peor que tener que ser varón, tener que ser un macho? No hay nada peor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nada es nada. O sea, es decir, el enemigo es eso, ¿no? Es tener que ser varón. Tener que ser cualquier cosa. Por supuesto, pero además, sabemos además que el varón, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que también tener que ser mujer, pero para mí todavía, hay una jerarquía que no pude romper, por lo menos teóricamente, en ese sentido, que es esa. Pero más allá de eso, no, y claro, bueno, lo súper corregí, ¿no? Porque hoy ni hace 15 años haya sido yo un machote, nunca lo fui, lógico, pero a mí cada día más me interesa más la heterosexualidad, sobre todo después de un periodo de heterofobia que hice público en su momento. Sí. Tuve un tiempo en el que no podía con las personas heterosexuales. No podía, y con las parejas heterosexuales menos. Bueno, no pero podía, por lo que contempla... ¿no? Por la represión que hay en general, en un montón de aspectos. No podía, me daba la cabeza contra la pared. Es una olla a presión por momentos. Total y absolutamente. Veía la presión en todos lados y me desesperaba y me tenía que ir a mi casa corriendo y me daba miedo y me daba culpa. Todo junto. El humor a veces que hay en parejas heterosexuales que decís... Ahora se me pasó. Ahora se me pasó, pero yo creía que no tenía punto de retorno, ¿eh? Dije, no voy a poder más. Y además con amigos, con gente querida, que yo además quiero. Y eso me dolía un montón. Dije, ¿por qué me está pasando esto con gente que quiero? ¿Y cómo lo resolviste? ¿Decidiste callar? Se disuadió. Dijiste, bueno. Pasé como a otra instancia, pero fue parte de un proceso. Y ese proceso incluyó, bueno, nada... Ese momento como un momento que claramente necesité yo de toma de distancia también, no puedo y bueno, la heterosexualidad acá nos tiene así como estamos, ¿no? Es decir, no vamos a describir el mundo. Nadie que nos escuche ignora el mundo, creo. Bueno, este es el mundo de la heterosexualidad. Sí, pero bueno, a veces cuando te escucho digo... Qué clara la tienen un montón de cosas. No. Ya sabía que me ibas a responder eso, pero un poco hacete cargo. Pero no me quepa la menor duda, no me quepa la menor duda, pero un poquito clara. Hablé de mi hija, mira. Sí. Yo vine a hacer a mi hija y ahí desperté. Pero esto no pontifica el nacimiento de mi hija, ni lo sacraliza, ni lo vuelve el acontecimiento más importante de mi vida. Por supuesto, es un acontecimiento importantísimo, pero también tuve otros. Quiero decir solamente con eso que yo ahí, cuando supe que Teresa iba a nacer, digamos, y cuando nació, yo tenía 32 años. O sea, yo ya era una persona adulta que había vivido súper mal. Una vez dije esto y me enfrenté a un coro de entrevistadoras eran. Me acuerdo que me dijeron, ¿por qué te castigás tanto? Esa relación fatal que estableces, viste, con vos mismo, de decirte que habías vivido súper mal, no seas así de cruel con vos mismo. Bueno, no pude. Soy hijo de un inmigrante, claro, no alguien que me entienda, claro, por favor. Me voy a estar castigando el resto de mi vida, es algo que viene en mí, está en mi ADN. No tengo... ¿Vos saliste del closet cuando nació tu hija? Sí, en términos como... Vieron que las salidas del armario son infinitas, interminables, diarias, cotidianas. Voy a salir con 90 millones de veces más, probablemente, si no me muero ahora, etcétera. No, pero no, sí, en términos más o menos masivos en sentido masivos de me refiero con masivos, por favor, que no se malinterprete, a masivos de mi vida social. Es decir, de casi todos aquellos que estaban en mi vida. Me acuerdo cuando se lo conté a una amiga, que es mi hermana, Flor, etcétera. Sí, en ese momento, antes no. Qué loco. Pero ¿por qué antes no también? Porque esa es otra cuestión propia, placarística, vamos a decir, armarística podría ser, que es la siguiente, y que tiene que ver con esa crueldad, con esos azotes a une mismo, que somos capaces de darnos, me parece, en general, las personas disidentes en esto,
Claro, porque yo en el fondo, en ese momento, pasé a usar una fórmula absolutamente reduccionista, planchada, y a esta altura hay que decir vieja, que es la de pasar a decir que soy gay. Y que yo no tengo la menor idea, nunca supe qué era ser gay al mismo tiempo. O sea, no tengo la menor idea, y acá, ya que no nos está escuchando nadie, voy a decir lo siguiente: yo no me siento gay. O sea, no me siento ni soy heterosexual, eso lo tengo clarísimo. Luego, de la misma manera que no me sentí nunca varón, de la misma manera que no. Gay es realmente una simplificación atroz. O sea, en mi caso, en otros puede ser operativo, pero es simplificador. Y también en un momento me peleé con eso, porque digo, ¿y por qué fui tan simplificador? Para simplificarle la vida a los demás. Claro, y esa es eso. Un poco como hay que definirse para simplificarle a los otros. Bueno, ¿por qué? No, hay una... porque si no es tan difícil. Vieron que hay una... No es sé tan si difícil. se cruzaron con esto que es muy bello. Y yo ahora no voy a poder reproducir a los autores, pero hay un viejo eslogan de algún momento de la historia de la diversidad sexual en la Argentina, que no es del Frente de Liberación Homosexual, pero es de alguna agrupación semejante, que es el siguiente eslogan. Y le digo eslogan a propósito, por supuesto es mucho más que un eslogan y nada tiene que ver con una marca. Seremos tan escurridizos como para que no nos puedan nombrar. Entonces es eso, escurrirse, no, es decir, no... realmente poder ser innombrables, ¿no? Es decir, salirse de la opresión categorial también, la opresión que generan las categorías, en este sentido, como la categoría gay, que es diabólica, digamos. A ver, qué decir, insisto, es operativa, es posible, pero al mismo tiempo ya no sé qué es. Al mismo tiempo tenemos que preguntarnos realmente. ¿Por qué te parece diabólica? En el sentido de que designa, si uno piensa si pensamos en las identidades globales, entendiendo como identidades globales las identidades absorbidas incluso por las industrias e incluso por los poderes, digamos, en el mundo, gay es la primera identidad diversa absorbida, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, en un mundo en donde todavía en tantos países gay es sinónimo de muerte, prohibición, asesinato, tortura, también hay que decir que en otra parte del mundo gay es casi sinónimo de aplauso, en un sentido... Y esto está muy discutido, esta es una discusión muy grande. Capitalismo. Y se llama, es la discusión sobre el asimilacionismo de la categoría gay. Yo creo que sí, que en buena medida hay algo de asimilacionismo. Es muy difícil verlo en un país como el nuestro, del sexto mundo, pobre, rezagadísimo y todo lo que ya sabemos, pero en sociedades del norte global, digamos, esto, y más allá de un Trump, más allá de esos fenómenos, a veces hay esto, y también sabemos que el mundo está lleno de putos de neoderecha. Entonces, a eso me refiero. Concretamente, es decir, yo ya no sé qué designa lo gay, es decir, a quiénes nombra, ¿no? A veces pienso, bueno, a mí no me nombra, pero no porque yo quiero estar afuera de todos los nombres y ser tan escurridizo como para que no me puedan nombrar, sino porque nunca me sentí así, no sé. Pero no me sentí varón jamás, ni me sentí heterosexual jamás. Pensando en la cantidad de desniveles, sí, pero en la cantidad de desniveles que hay, ¿no? Es decir, eso va dejando marcas. Sí. En la subjetividad. Eso va ubicándote también en las situaciones, frente a los poderes, frente a los trabajos, frente a las familias, frente a los afectos, frente a la exploración sexual misma. O sea, sí, ¿cómo no? Es decir, ¿en qué sentido? Y la verdad es que esto no solamente nunca lo había dicho, sino que nunca lo había pensado del todo. O sea, me están ayudando a pensar cómo corresponde y cómo debe pasar en estos espacios, me parece. No, ¿por qué?
¿no? Porque sí. Bueno, yo me imagino a alguien que está escuchando esto ahora, suponte, y que nos puede decir, bueno, pero yo también finjo, ¿no? En el sentido de que, bueno, si me preguntan algo sobre mi vida, soy sintética, simplifico, porque cómo voy a poder dar cuenta sino de todo este gran despelote que soy. Ok, pero a un nivel fuertemente identitario, y acá mezclo identidad y orientación sexual a propósito, es decir, a un nivel realmente identitario, hubo un momento de la historia en donde, digamos, orientación sexual e identidad de género, que sabemos que están separadas, pero que habría que poder cada vez más pensar en sus vasos comunicantes, y sobre todo en este momento de la historia para mí. ¿Por qué decís eso? No lo tengo del todo claro todavía, pero porque creo que esa segmentación también es muy operativa, una vez más, para el funcionamiento de las cosas en el mundo. Absolutamente. Y sobre todo para la institucionalización de las luchas de la diversidad sexual, digamos, fue clave poder compartimentar. Y en algún punto sí, pero bueno, después claro. Molesta. Pero después... Pero es necesario. Entonces hay una cantidad de nervios comunes, ¿viste? Que ¿no? Pero que además en este momento en donde además volvemos a ser fuertemente amenazades y estructuralmente amenazades en todo el mundo, bueno, la verdad es momento para mí de reconexiones en este sentido. Pero cuando te referís a reconexiones, ¿a qué te referís? Bueno, creo que nos hemos vuelto muy sindicalistas también, ¿no? Respecto de que, ok, las personas no podemos confundir identidad de género con orientación sexual. Bueno, muy bien. Esto que vemos que es confundido y es atrozmente vapuleado en medios de comunicación, en clase política, etcétera. Todo el tiempo, bueno, quienes trabajamos en esto sabemos que no tenemos que hacerlo, aprendimos a no hacerlo en un momento determinado, etcétera. Ok, bien. Pero hay algo de las trabas que a mí me encanta, y es esto. Cuando se cansan y cuando con cierta furia le dicen a la otra traba, che puto, déjate de joder. Cuando recuperan el che puto original. Ese che puto de las infancias, trabas, de esos momentos. Ese momento a mí me parece conmovedor. A ese tipo de comunicación me refiero. A ese tipo de gesto me refiero. Es decir, realmente la amenaza en este momento crece de manera imparable. Entonces debe crecer la creatividad. Esta es otra cosa que los heterosexuales no tienen que hacer, desarrollar todo el tiempo armas de guerra, ¿no? Es decir, claro. Es decir, incluso a pesar de uno mismo, tener que ser soldados. ¿No? Acá también se nos dirá, bueno, pero pará, a mí me chupa un huevo, nunca fui activista, no hablo como activista. No, solamente es una cuestión de activismo. Vivir, claro, por respirar, por caminar, por tener los mismos derechos. Exactamente. Esa soldadesca a la que terminamos engrosando a pesar nuestro. ¿Qué opinan? Sí. No, me parece espectacular. No, en un momento pensé, se me vino Fantino a la cabeza, rarísimo. Bueno, y ven, lo tengo adentro. ¿Qué va a hacer? Lo tengo adentro. No dije, pará. Por eso. Para. No, digo, es difícil explicar como los conectores, esto que decís, de que una traba le dice otra traba, ponete las pilas, puto. Explicárselo a Raúl, que recién está entendiendo. Bueno, Raúl, estoy harto también de explicarle cosas a Raúl hace mucho tiempo, y a Marta. ¡Ya se murió! No sabemos si está vivo tampoco. Le estamos explicando a alguien que no sabemos si está vivo. Honestamente, el otro día, miren, les voy a dar un ejemplo concreto. El otro día, en una charla con un montón de personas que trabajan en un mismo lugar, porque estamos grabando esto, sépanlo, en el Mes Internacional del Orgullo, quizás cuando salga no importe, y en general no importa. Pero
frente a una charla, alguien me preguntaba insistentemente, de una charla informal, bueno, dame ejemplos de la vida cotidiana. Si hay algo que yo no sé dar, es ejemplos de la vida cotidiana. O sea, no conozco para la vida poder cotidiana. mejorar. Y me dieron muchas ganas de decirle algo que no le dije, porque también mi miedo redunda en mi diplomacia. Yo también me reconozco como una persona muy formal y muy diplomática. Muy Eso es amable y miedo. muy educado. Eso es miedo, pero es miedo. ¿Es miedo? Sí. Yo pensé que era de buena persona. Yo sé a lo que te referís. Me refiero a que muchas veces, para usar una palabra muy del momento, debería haber roto más ciertos protocolos. A eso me refiero, ¿no? Y no los rompí. Pero ¿Miedo a qué? No, es un miedo ancestral. Ya a veces no puedo ni distinguirlo, no sé, a veces no puedo ni darle un nombre. Pero le quería, y cierro con esto, me daban ganas de decirle algo que no dije, insisto, y es esto: fórmense solos también. Es decir, ¿por qué además de soldados docentes permanentemente? O sea, ¿se entiende? Es decir, ¿por qué? Yo si quiero lo hago con mi hija y si no quiero no lo hago, ni siquiera con mi hija. Ponele. Pero a veces y creo porque que es mi hija y la quiero, obvio. Pero a veces es necesario, me Lo parece. que pasa es que también a veces es defenderte, ¿no? A veces es defender. No, y defenderte, esto que educar decís es de- parte A veces de es No te conseguir queda otra, cosas. que callar es como... Claro. ¿Cómo podemos Pero hacer tenés para...? que- Me preguntaban. Pero todo hay que... ¿Pero qué querés? ¿Que te haga un pictograma? ¿Qué querés? ¿Que te haga un dibujo? Claro, ¿Qué pasa? ¿entendés? Me daba risa eso. Me daba risa y Es cierta que es furia. agotador, es agotador y te entiendo la furia, pero a veces es necesario como para hacer claro. espacio, porque hay gente que no tiene ni idea. No tienen ni idea. Y es la mayoría. Hola. Pero eso, no, después acá estoy, acá no, pero digo, después sí, yo también, trato de sumar, trato de todo eso, pero hay momentos en que también con estos temas pasa algo que tiene que ver con eso. No cualquiera puede darte ejemplos de la vida cotidiana. Hay quienes estamos quizás para otra cosa. A mí el programa de radio a lo largo de tantos años me llevó a ser más profundizador en estas cuestiones que alguien funcional que pueda darte ejemplos de aula, digamos, o de oficina en este sentido. No sé, en un momento dado yo me acuerdo que me dije a mí mismo: estoy haciendo este programa de radio y con esta ¿Que lleva dirección. cuánto tiempo? 10. Wow. Como la ley de identidad de género. Claro. Pero surgió un poquito después de la ley. Y digo, si no me pongo a profundizar, ¿qué significa para mí complejizar también? Es decir, incrementar los problemas, aumentar las preguntas, tensionar los temas, y lo abandono, porque de lo contrario terminás siempre muy a caballo de las consignas de los activismos, que por supuesto nos interesan, apoyamos, etcétera, pero también ahí siento que el periodismo es otra cosa. Es decir, no puede ser periodismo y activismo fusionados, ¿no? Porque eso no le pasa al periodismo de economía. Digamos, vos a una periodista especializada en economía no le decís economista si sabés que no es economista. A nosotros nos dicen activistas porque trabajamos con la diversidad sexual. Entonces, a batallar con esto es automáticamente ser un activista también. Y ahí hay algo para investigar, que tiene que ver con el modo en el que el tema es minorizado, que tiene que ver con el modo en el que al tema se le baja el precio. Se le baja el precio. Absolutamente. Vos podés ser feminista de convicción, de praxis vital, de elección, de recorrido de vida, te llevó hasta el feminismo, no se nace, se hace, lo que... Pero si sos periodista hoy y preguntás, otra expresión difícil, con perspectiva de género y no sé qué, eso no te convierte en feminista necesariamente, te convierte en todo caso en alguien que está pensando en los derechos humanos. Claro, totalmente. Declarados por la ONU, ni siquiera por los derechos humanos. Todo el mundo debería ser. Claro. Entonces, pero hay una manera de arrinconar, Lemebel decía que eso era arrinconar,
que tiene mucho que ver con eso. Y en la diversidad sexual lo ves todo el tiempo. El otro día les dije a alguien, ¿cómo querés ser presentado? Como alguien que trabaja de periodista. Perfecto, voy a la presentación. ¿Cómo fui presentado? Como periodista, está bien, ok, lo acepto. Activista por los derechos LGBT. A mí no me molesta que me digan en absoluto, no me molesta para nada. Lo que digo es que en ese caso, hay una ejemplo, trampa. Había una trampa. Te entiendo la trampa. ¿Entendés? Sí, entonces, absolutamente. yo creo que tenemos que pelear, también tenemos que pelear Basta. contra estas trampas, claro. Absolutamente, sí, entiendo la trampa porque en algún punto la vivo en otros lugares. En otros rubros. Sí. Incomodar también es volverte una porquería Y bueno. luchando por causas justas. Y sí. Bueno, sí, también voy a hacer una ¿Mejor es porquería. estar ahí o no? Porque ¿cómo va a ser todo esto una cuestión de bandos entre buenos y malos? O sea, No, bueno. no. Es decir, es... Bueno, hay gente que es más, o sea, sí. cercenar derechos Sí. tiene que ver con Por algo, supuesto que sí, digo, por supuesto que sí. con algo un poco más. Asesino. Sí, eso. Finalmente es asesino. Y bueno, claro. ¿eso con qué tiene que ver? ¿Con la maldad? Por supuesto que Bueno. tiene que ver con la maldad. Sí, una amiga me lo dice mucho lo que decís. Me dice, vos siempre te olvidás que hay gente mala. ¡Hay gente mala! Mala. Me lo dice cada rato. Hay gente que es mala y nada más, me dice, claro. Y yo a veces me olvido. Sí, a veces a mí lo que me pasa que veo en la tele, bueno, vos trabajás en la tele. Sí. Sí. Es loco, una ¿no? fuente de trabajo. Sí, está Igual buenísimo. hoy Y está estoy buenísimo feliz. que vos estés en la tele. Sí. Hoy estoy contento. He tenido momentos. Pero hoy estoy estoy bien rodeado, qué sé yo. Claro, Y no, estás y en no un veo lindo violencias a mi alrededor. Realmente no No, pero percibo aparte eso violencias es sumamente necesario. a mi alrededor. Pero he estado en equipos en donde, bueno, me he ido. Sí, Básicamente terminé yéndome siempre. O sea. Igual me parece que sos muy necesario ahí. Sí, después vuelvo y cuando me dan la posibilidad pero bueno, me he ido. Básicamente me he ido igual, ¿eh? Y esto no me transforma en un héroe. Y no lo digo con, qué sé yo, como con... No, cero, me he ido. No te imagino quedándote en un lugar sumamente hostil. No, por eso, no puedo. No, pero no puedo ya desde adentro. Pero sos un soldado. ¿Qué Sí. pasa? ¿Viste? ¿Cómo no fallás hijo de así? inmigrante, y bueno. Pero me he ido, sí. Sí, también igual la televisión ahora, qué sé yo, más allá de todas sus muertes y decadencia. Está intentando. Sí. Está intentando. Sí, por momentos intenta, por momentos mucho menos. ¿Viste? Depende. ¿Crees que ya que estás ahí, ¿no? En ese medio, ¿crees que está muriendo, como dice Pergolini, que ya está en los últimos estertores la televisión en términos así? Esto es a propósito, ¿no? La cita Pergolini es No me di adrede. cuenta, No. No, yo te lo digo Estoy por cargando, las dudas. No estoy tengo cargando, sabía- ¿Qué querés contar? No. Vos te- ¿qué personalmente pasó? nada. Bueno, no, bueno. personalmente Pensé nada. que digo, no, No, olvídate personalmente que nada. No, personalmente se me jamás. cruzó No, una cero. No, no entrevista es personal. Nada de todo lo que estamos hablando en algún punto en este sentido de las cosas, quiero decir, es personal. En otro sentido sí, hablamos mucho de cosas personales en este diálogo, pero en este sentido de las cosas no. Nada es personal exactamente. Y No, un poquito todo también. y un poquito todo. No, me refería a que, bueno, no sé, él es una persona que hace 30 años que nos está contando cómo va a ser el futuro, pero es como un futuro que nunca llega, no sé. Es Nostradamus. Claro, Es viste nuestro- que toda la vida se puso como en un lugar en donde creo que nadie Es le el obligó. Nostradamus de los Porque medios de hay una comunicación. idea, exacto, porque hay una idea de que eso es ser joven, estar mirando en la vanguardia. conocer la que se viene. Y es como una especie de carnet de eterna juventud. En un momento llega un momento que es imposible ver la que se viene. Bueno, eso te digo, digamos, si uno juzgara en su discurso todas las cosas que ya él vaticinó que se iban a morir y no murieron, bueno, qué sé yo, ha sido como un agorero en ese sentido, ¿no? No sé qué creo Yo de creo la que la tele televisión. se va a reconvertir en realidad. Sí, se está Creo que igual él reconvirtiendo. un poco lo habla, viste que está en temas de la tecnología, en términos así como cuantitativos de las masas, en lo que significa como en el volumen
Sí. de lo que representaba la televisión hace 30 años atrás, Sí. por ejemplo, en el Sí, tema bueno, sí. del formateo ahí de las masas, la opinión pública, y cómo hoy por hoy las redes no solo chuparon mucho de eso, sino que a la vez lo pudieron categorizar Sí. y esas masas están como más en góndolas, separadas en góndolas, en donde la información... Sí. Bueno, eso es un poco también lo que dicen, digamos, las grandes empresas de la tecnocracia mundial. Para eso llegaron. No sé. No sé, también, viste que se habla con mucha ingenuidad de las redes también. Ya me preguntaste vos, ya te dije que si fuese por mí, no sé, no estaría. Pero ¿Tenés TikTok? no. Sí, yo me cuenta mi nombre, pero ¿Sí? no la uso. Sí, porque la abrí una vez por Dijiste, mi hija. la abro. No, por mi hija. ¿Cómo pensás ahí entrar? Pues no voy a entrar. es tremendo. No, ahí no voy a llegar. No, ahí sí No puedo. te atrape el algoritmo de Reels. No, ahí sí puedo. No, estar. es Me parece que tremenda. ahí sí A puedo mí un estar. poco me atrapó, Claro. estoy un poco ¿Ah, sí? adicta. ¿En serio? Estoy adicta porque Ah, mira. es como menos careta que Instagram. Pasa de todo. Claro, eso lo sé. Entonces me está volviendo un poco loca. Está como... O sea, no censuran tanto como No en censuran Instagram. nada. Nada. Yo no veo que Lo haya me mucha pasa es que yo no- censura. Claro, lo que pasa es que hace muchos años entrevisté, me acuerdo, a un curador de arte, crítico, un tipo divino y muy inteligente argentino, que se llama Rafael Cipollini, que tiene un libro del año 2007 precioso que se llama Contagiosa Paranoia, que son una serie de ensayos sobre todo esto que estamos hablando hoy, pero escritos en el 2007 y publicados creo que en 2008. Bueno, se detuvo en ese momento como a ver ciertos signos del presente y tratar de pensarlos en un libro súper simpático, realmente divino. Y él decía, bueno, la tecnología va a cambiar nuestro modo de pensar, decía en ese momento ya esto y bla, 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 y no sé qué. Y yo creo que es así. No, pero lo que hay que legislar y de Sí. manera urgente es la neurotecnología. ¿Qué es qué? O sea que en 5 años se está desarrollando tecnología y que esto no es como 20 años, son 5 años más donde los dispositivos puedan tener acceso de alguna u otra manera a lo que pensás. ¿Viste que ahora te escuchan? Sí, Bueno, la neurotecnología habla de eso y países como Chile están empezando a trabajar en legislar esto, pero no veo que todo el mundo esté ocupado. no, yo tampoco. ¿Qué hacemos? Yo lo que pasa es que Poesía, yo pienso poesía. a la viejo, claro, yo soy viejo en ese punto. Yo también. Yo pienso como antes, no sé, no. Me ¿Querés enfrento a las cosas como antes. pasarme tu también. MSN? No, antes incluso. Antes Antes. incluso. Para, Antes. paren. No, en el sentido que a Paren mí un nunca. poco. Como que Yo no me nunca quiero juntar. Viste que hay un tema con la vejez. No me quiero juntar con gente como vieja. Con gente vieja, claro. No sé, pienso. No sé, digamos, ahora pasé un poco por ejemplo, a Google Docs. Pero hasta hace poco Word y nada más. Punto. La página. ¿Cómo escribís? En Word, qué sé yo, la novela. No usás ningún programa de... No, bueno, este año publiqué mi primera ficción. Sí, Y quería hablar de eso. y ¿Estás feliz? Estoy contento porque estoy viviendo el momento en el que aparecen los primeros lectores. La literatura, y más justamente a caballo de todo lo que estamos hablando, tiene unos tiempos Claro. muy, muy grandes, salvo por supuesto esos booms o esos bestsellers, o esos fenómenos de marketing, digamos, muy empujados. Pero si no, y más el texto que escribí, que es muy, muy breve. Es muy breve, tiene menos de 100 páginas, pero es muy intenso. Entonces yo sabía que iba a demandar como una lectura. Me parecía que iba a demandar una lectura un poco más trabajosa que otras. Y ¿Cómo estoy fue el recibiendo- proceso creativo? Fue el año pasado, a esta altura del año, un poquito antes. Escribí mucho los sábados y domingos a la tarde y logré concentrarme muchísimo, que es lo más difícil para mí. Y
yo tenía que tener claro dónde, no qué o cómo, sino a dónde iba a llegar. Y creo que si no tenés eso identificado, es dificilísimo escribir ficción. Uy. Muy difícil. Sí. ¿Y cuál fue tu punto de partida? Tomé algo mío como excusa para poder contar otra cosa, digamos. Entonces hay algo que es autobiográfico. Qué bueno, ¿no? Eso, porque como que en algún punto reconvertiste algo. Sí. ¿No? Como una Sí. herida la pudiste llevar a otro lugar. Sí, total. El personaje además está enamorado de su abusador, Claro. uno de los narradores. Entonces es consciente de que es abusado y es consciente de que está enamorado. Eso también me resultó posible, entretenido. Qué valentía sano poder hablar de también, eso, ¿no? sano también. Públicamente, porque es algo que pasa mucho. Yo lo había hecho en 2015 con una crónica que me habían invitado a escribir. Pasa mucho más de lo que creemos, muchísimo más. Y Un cuesta montón. decirlo, ¿viste? Un montón. Bueno, a mí me llevó 30 años. Te iba a preguntar cuánto tiempo. Claro, porque 30. Hay veces que... 30 años. ¿Y de qué manera lo tenías ahí velado? Pero a alguien se lo habías dicho ya. Sí. 30 años en uno de los dos públicamente. casos, en uno de los casos se lo había dicho a mi madre. En 2015 escribí una crónica sobre esto, que salió publicada en una sección del diario Clarín, que se llama Mundos Íntimos. Bueno, y ahí conté esto. ¿Por qué conté esto? Y en un lugar así. Porque yo venía en la radio recibiendo muchísimos relatos de abusos, sobre todo de abusos más allá, por supuesto, de las vidas trans, sobre todo de abusos de varones no heterosexuales. Gays, justamente volviendo a la categoría gay. Para que se queden tranquilos y tranquilas. Y yo decía, Con todas las etiquetas posibles para la tranquilidad de la gente. ¿por qué tanta gente me cuenta esto al aire y yo no cuento lo mío? Me parecía que ahí había por lo menos un problema profesional. No estaba obligado a hacerlo, por supuesto, pero me parecía que había una asimetría que es un poco abusiva, si la pensás desde cierto ángulo, en el sentido de que vos recibís, y bueno, se podría decir, bueno, pero también le pones la oreja, qué sé yo, no sé, los escuchás, los acompañás, comunicás eso, tratás de agrandarlo en el sentido de que se difunda como corresponde, pero dije, y bueno, me hacía sentir raro. No Es contarlo importante yo. poder decirlo. Claro. Es importante. Entonces lo conté en esa crónica, un poco también para que en un lugar de altísima visibilidad me permitiera a mí y al programa de radio ese reconocimiento, pero sobre todo recibir mayor cantidad de historias. Y bueno, fue imparable. Fue un reguero que Es que duró pasa como muchísimo 6 más de lo que meses. creemos. Fue impresionante. Y una de las historias que llegó a partir de eso tiene que ver con un libro que salió hace unos años de una serie de abusos en el Colegio Cardenal Newman. Qué en San raro. Isidro, Me llama mucho la atención lo que estás diciendo. de Rufino Varela como víctima. Una historia impresionante de abuso. Impresionante es impresionante. De Añares, de curas, pero también de alguien de su propia familia. Una historia... El abuso intrafamiliar es como moneda corriente. La vida de Rufino es impresionante, realmente. Y ahí es cuando dije, ¿cómo no iba a hacerlo? Ahí después se terminé, pero claro, yo lo tenía que hacer. Y sobre todo creo que lo tenía que hacer. Me voy a usar una palabra dificilísima, pero había algo de ética profesional también que me llevaba a decir, hay algo de ética. Este podcast fue producido en Estudio Vípera para Mundar.ar.